Fuera de Tiempo, un programa de análisis político y entrevistas. Una mirada propia. Fuera de Tiempo. Con Diego Genú. Hasta la medianoche. En Radio con Voz 899. Semana corta esta de junio, con 2 feriados largos, a una punta y a otra de la semana, y con datos, mucha actividad, mucha información. Lo primero surge, por supuesto, de los datos del fin de semana largo, que terminó este lunes, que ofrecen datos de dónde está parada hoy la economía en la Argentina. La cantidad de turistas cayó un 65%, viajaron alrededor de 800.000 personas. Esas 800.000 personas gastaron un 80% menos que hace un año atrás, según los datos de la CAME. Ahora viene otro fin de semana largo, quizás sea distinto. El gobierno puede decir que la caída en los viajes, en el consumo de esta semana se debe al próximo fin de semana largo, pero lo que se respira en el aire, y es un dato más que lo confirma, es la recesión brutal que se vive en la Argentina con Javier Milei como presidente. El gobierno viene de respirar porque, sabemos, sancionó la semana pasada finalmente, le costó mucho con el voto de desempate de Victoria Villarroel, la ley bases, pero es una ley bases que todavía no es ley. Tiene la sanción con las modificaciones que le hizo el Senado y se abre ahora toda una discusión sobre cuál va a ser la ley que va a salir finalmente cuando recomience el debate en diputados. Incluso hay contradicciones entre senadores y diputados del radicalismo. Era un puntapié importante, es un puntapié importante para el gobierno de la ley bases. Es un gobierno que además está en una instancia, después de 6 meses de gestión, de transición, está obligado a relanzarse. Con el presidente que sabemos vive de gira, vive en discusiones que a veces no tienen que ver ni siquiera con la Argentina. Un presidente que estuvo el fin de semana pasado en la cumbre del G7, vuelve a viajar ahora a España, pero mientras tanto la recesión se siente muy fuerte. Y al gobierno le empiezan a reclamar definiciones desde el Fondo Monetario Internacional después de la sanción de la ley bases. El documento del fondo de las últimas horas, son 110 páginas, son muy importantes porque hablan de las advertencias que le hace el Fondo Monetario al gobierno de Milei. Se suponía que eran aliados naturales Milei y el gobierno del fondo. El fondo, por supuesto, hace señales muchas veces en las cuales se muestra feliz por las decisiones que va tomando el gobierno de Milei. Hay sonrisas, hay palmadas, pero de fondo hay un desacuerdo porque el fondo considera que empieza una etapa distinta y así como viene Milei no puede seguir. Es muy interesante leer este documento porque le están reclamando desde el Fondo Monetario Internacional y más allá de las sonrisas al presidente que cambie de pantalla. Lo más importante tiene que ver con un pronóstico que es mucho peor de lo que se imaginaba y es la caída de la actividad. La recesión, dice el fondo, en la Argentina este año va a ser más profunda de lo que se suponía. No va a ser de 2,8% la caída del PBI, sino que va a ser de 3,5%. Pero además, el fondo advierte, bueno, este ritmo de devaluación no va más. Hay que ir a una devaluación más profunda. Le está diciendo el fondo, Georgieva, Guita Gopinath, se lo están diciendo al ministro de Economía, sobre todo, Toto Caputo. También están diciendo que hay que subir la tasa de interés por encima de la inflación mensual, algo que el gobierno está haciendo exactamente al revés. Dijo Caputo la semana pasada que eso termina, pero la devaluación que exige el fondo, claro, forma parte de los cortocircuitos, del malentendido, de las diferencias, porque Milei parece ser no se quiere subordinar a esa exigencia que le hace el fondo. ¿Cuál es el problema que tiene Milei? Que no tiene
dólares en el Banco Central. Hasta ahora todas las reservas que acumuló el gobierno de La Libertad Avanza se explican por los bonos que creó Caputo, nueva deuda que creó Caputo, pagos que pateó para adelante el ministro de Economía. A eso el fondo le dice, ya basta, tenés que ir a una devaluación más acelerada, no podés devaluar a 2%, cuando la inflación en el mejor de los casos es 4%. Si querés además eliminar los controles de cambio, tenés que ir a una devaluación, le está diciendo el Fondo Monetario Internacional al presidente. Además le pide que elimine los controles cambiarios, que elimine el dólar especial que tiene para los agroexportadores. Le pide el fondo además que profundice Milei el ajuste sobre las tarifas. Y por eso es muy importante qué pasa con la ley bases, porque si la ley bases se demora en la Cámara de Diputados ahora, bueno, Caputo se va a ver obligado a un aumento mayor en las tarifas de luz, en las tarifas de gas, en el transporte. Todo esto está sobre la mesa, la frazada corta con la que se está cubriendo el gobierno del presidente Milei, que, claro, es un nerviosismo el que empieza a ver en los mercados, es un nerviosismo el que empieza a ver en el fondo. Hoy otra vez, en esta semana corta, en este primer día, después del fin de semana largo, el dólar volvió a subir 25 pesos y otra vez aparece la dificultad que tiene el gobierno. Hay algo que no está cerrando. En los aliados naturales, insisto, del gobierno de extrema derecha de Javier Milei. Al fondo además le preocupa la gravedad de la recesión. Hay datos todos los días que muestran la profundidad de la caída de la actividad. Hay datos de la UIA de las últimas horas, pero me interesa sobre todo un dato de el sector metalúrgico de ADIMRA. Dice que durante mayo de 2024, el mes pasado, el sector registró una caída de 17,6%. De esa magnitud del derrumbe de la actividad estamos hablando, por ejemplo, en el sector metalúrgico. Son números de una caída solo comparable a la pandemia, solo comparable al 2001. Eso, por supuesto, tiene consecuencias en el empleo. También el fondo está advirtiendo esta recesión, que va a ser más profunda, va a hacer elevar mucho la desocupación, lo que mencionábamos la semana pasada en este espacio. Por ejemplo, una noticia del día de hoy de cómo repercute la recesión, de cómo repercute la caída de la industria. Bueno, Asindar, uno de los grupos más importantes, con una historia muy grande en la Argentina, vuelve a apagar los motores, lo acaba de comunicar Asindar, en 3 de las 5 plantas que tiene en el país. Va a paralizar la planta de Villa Constitución, la planta de Rosario, la planta de San Nicolás. ¿Por qué? Por el derrumbe de las ventas de acero, tanto para la industria como para la construcción. Es una cadena que muestra hasta qué punto afecta la recesión, el ajuste en la industria, en la construcción y en el empleo, porque hay 450 empleados que van a sufrir esta parálisis que decide ahora Asindar. Es la segunda vez en lo que va del año que Asindar decide paralizar 3 de sus plantas. Y así como doy este ejemplo, se pueden contar muchos otros ejemplos de cómo está impactando la destrucción de empleo en la Argentina. Lo mencionaba también el último informe de UNICEF, que dice que hay 980.000 personas que perdieron el empleo en lo que va del año, y eso se desprende de la encuesta rápida que acaba de hacer de UNICEF. En el 15% de los hogares donde viven niños en la Argentina, hubo al menos una persona que en lo que va del año perdió el trabajo durante el gobierno de Milei. Por eso, la frazada corta, la situación tan delicada que atraviesa la Argentina, que el Fondo Monetario también la ve. No es que el Fondo Monetario, por supuesto, tenga la verdad revelada, pero le está hablando en el lenguaje de Milei, le está diciendo que así como viene hasta ahora no se puede seguir, y le está demandando definiciones
de fondo al presidente, pero claro, le exige que aumente las tarifas, le exige que vuelva a devaluar, le exige que suba la tasa de interés y al mismo tiempo le pide que tenga cuidado con los sectores más vulnerables en una Argentina donde las cifras de pobreza están alrededor del 65, 55, depende del sector, 55%, pero si uno mide la pobreza infantil es más elevada. Por eso hay que preguntarse hasta qué punto está firme o no Luis Toto Caputo, el rockstar que tanto elogia el presidente. Se piensa en un relanzamiento del gobierno en coincidencia con estas demandas o estas advertencias que está haciendo el fondo. Hoy se esperó durante todo el día que hubiera alguna novedad en torno a Federico Sturzenegger. El jarrón chino que tiene Milei a disposición no sabe dónde ubicarlo porque además, claro, hay un conflicto que viene de largo, pero que sigue hoy presente de Sturzenegger con Caputo. Es una situación difícil que atraviesa el presidente. Fue un respiro la ley Bases, pero la ley Bases todavía no está aprobada. Fue un respiro el dato de inflación, pero sabemos que hay consultoras que hablan de una inflación más alta en junio y el gobierno necesita dólares, pero el Fondo Monetario, antes de darle el préstamo que espera Caputo espera un préstamo, un nuevo programa, un nuevo desembolso. Algunos hablan de 5.000 millones de dólares, otros hablan de 10.000 millones de dólares. Lo cierto es que el fondo, antes de volver a prestarle a la Argentina, después de haberle prestado lo que le prestó a Macri, antes de volverle a prestar a la Argentina, exige un programa que esté escrito por la burocracia de Washington. Milei está obligado a un relanzamiento. El fondo se lo está pidiendo, la frazada corta se la está pidiendo, los mercados se lo están pidiendo y en el medio aparece también, con un protagonismo muy renovado, Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad que ahora está en Salvador, tomando lecciones de Bukele, visitando cárceles de Bukele en El Salvador, pero que además la semana pasada desató una cacería en las inmediaciones del Congreso. Vimos los testimonios, 35 detenidos sin ningún tipo de prueba, la mayoría de ellos detenidos lejos del lugar donde se transmitieron y se provocaron los incidentes que todos vimos, en especial el incendio del auto del cronista de Cadena 3, que no se sabe todavía hasta esta hora quién fue el responsable, pero Patricia Bullrich ordenó una cacería de la Policía Federal, tuvo como aliada a la Policía de la Ciudad, que también detuvo a 22 personas, insisto, sin pruebas fueron detenidos, la mayoría de ellos estudiantes, docentes, músicos, un vendedor de choripanes, una vendedora de empanadas, mucha gente que la policía detuvo, que hoy está incluso detenida. Hay 16 detenidos todavía a esta hora en las cárceles de máxima seguridad de Marcos Paz y de Seiza, detenidas por orden de Stornelli. La jueza que está a cargo de la causa, Servini de Cubría, ordenó la liberación de 17 detenidos. Stornelli quiere que los vuelva a detener a por lo menos 14 de ellos. Y se reedita un clima que ya se vivió en parte durante el macrismo, la sociedad de Patricia Bullrich con Carlos Stornelli, un fiscal con mucha historia, que había sido panelista de Animales Sueltos durante los años del macrismo, que fue uno de los que practicó también la doctrina Irursun, la idea de enviar a la cárcel. En ese momento, claro, eran exfuncionarios, empresarios ligados al kirchnerismo. En este caso, Stornelli y Bullrich, bueno, van por una segunda vuelta, pero esta segunda vuelta es más general, es contra todo el que decida salir a manifestar. Están los testimonios de los detenidos, de los liberados, que fueron gaseados, que fueron agredidos, que fueron hostigados cuando llegaron a la cárcel de Seiza. Bueno, todo esto, por supuesto, es parte de una misma matriz. Para Patricia Bullrich se trata
de la forma predilecta de acumulación política, la forma que Bullrich tiene hoy en la Argentina de ganar protagonismo, de trabajar para una hipotética candidatura. No hay que olvidarse que salió tercera, pero que fue candidata a presidenta, y cada vez que hay un episodio como el de la semana pasada en las inmediaciones del Congreso, cada vez que las fuerzas de seguridad desatan una represión, Bullrich crece en las encuestas. Claro, en las encuestas que miden la adhesión, el apoyo que tiene el operativo represivo de Bullrich entre los votantes de La Libertad Avanza. El otro personaje central en esta historia es Carlos Stornelli, ex ministro de Seguridad de Daniel Scioli, ex jefe de Seguridad Deportiva de Boca durante la gestión de Angelici, alguien que estaba en los palcos de Boca junto con Ariel Lijo, el candidato que ahora tiene Milei para ser juez de la Corte Suprema, junto con otros jueces que ocupaban los palcos de Boca en la era Angelici, junto con otros exponentes de esa cofradía judicial, como podía ser Darío Richarte, por ejemplo. Stornelli es alguien que durante los años del macrismo funcionó en tándem también con Claudio Bonadío. Es alguien que además, es hijo de un teniente coronel que durante la dictadura había sido interventor en Radio Belgrano. Tiene un suegro que fue ministro de Trabajo de Videla. Tiene antecedentes que lo habilitan para que hoy lo esté denunciando Amnesty International, para que Amnesty International esté haciendo denuncias o advirtiendo que va a hacer denuncias ante la CID, ante la ONU, porque en la Argentina, dice Amnesty, lo dicen otros, por supuesto, organismos de derechos humanos, no se respeta el Estado de Derecho, porque además de la represión que hubo detenciones sin pruebas. Stornelli, en algo que no es la primera vez que hace, ya está reclamando la prisión preventiva. Stornelli y Bullrich tuvieron durante los años del kirchnerismo a un aliado que cayó en desgracia, el falso abogado Marcelo D'Alessio, ligado también a la policía porteña en ese momento. Después fue detenido. Pero 4 años después, 5 años después, 6 años después, Stornelli y Bullrich vuelven para acusar de terrorismo, de golpe de Estado, a un músico, a una vendedora de empanadas, a un vendedor de choripanes, a algunos docentes, a algún militante también, hasta ahora sin ningún tipo de prueba. Todo es parte del mismo cuadro, todo es parte de la misma composición. Un gobierno que lanza, según dice el presidente, el ajuste más grande de la historia de la humanidad, un gobierno que provoca una recesión brutal, solo comparable a la de la pandemia o a la del año 2001, un gobierno que el fondo mismo le advierte la recesión que produce o que provoca este plan económico va a ser más grave de lo que se suponía, un gobierno que necesita dólares y va y le pide al fondo nueva deuda, un nuevo programa, pero nueva deuda, después de que ya el fondo le prestó a muchos de los mismos protagonistas que hoy están actuando durante el gobierno de Mauricio Macri, y además la represión que desata Patricia Bullrich, la candidata que salió tercera, pero que hoy muchas veces tiene un poder sorprendente dentro del esquema de gobierno de Macri. Se repiten algunos protagonistas, se repite la misma mecánica en algunos casos, ya no tan direccionada contra el kirchnerismo, sino como algo más general. Cuando el gobierno ve como el Fondo Monetario Internacional le pide que empiece ya una nueva etapa, le pide que dé vuelta ya la página y empiece con un programa que el propio fondo considere más sólido o más sustentable, coincide eso con la represión de Patricia Bullrich, con la reaparición de Carlos Stornelli. Lo que se busca, claro, es el disciplinamiento en un contexto donde el gobierno transita una situación difícil. No lo dice solo la oposición, lo dice también el Fondo Monetario Internacional. Lo que se nota es el nerviosismo de algunos funcionarios muy importantes del gobierno, el temor a que la sociedad, incluso la sociedad que apoyó
a la libertad avanza empiece a cansarse de apostar en el vacío, el nerviosismo, porque la sociedad se dé cuenta de que esto otra vez puede terminar mal. Fuera de tiempo. Una mirada propia. Diego Genú.